Hola, bienvenidos a Cuentos para el Camino. Aquí estamos en la estación de autobuses escolares y aquí voy a leer un libro que se llama Mi maestro tiene tatuajes. Mi maestro tiene tatuajes. Me dirijo a mi pupitre tratando de ocultar mi sonrisa. Por primera vez en mi vida tengo un hombre como maestro. El señor Mendoza está hablando del partido de béisbol profesional de anoche. Cuando se remanga la camisa, veo una marca y pienso, ¿un tatuaje? No puede ser. Los maestros no deben tener tatuajes. Los tatuajes son para la gente que ha estado en la cárcel, Javier, susurra mamá, cada vez que pasamos por el campo de béisbol. Algunos chicos tatuados se reúnen ahí por las tardes. No mires, seguro que están en una pandilla peligrosa, mijo, dice la mamá al alejarnos. El señor Mendoza no ha estado en la cárcel. Estoy seguro de ello. El señor Mendoza es un maestro apasionado. Es de Nueva York, como yo, es un gran aficionado de los Yankees, al igual que yo. Es mi maestro de mi entrenador de béisbol este año. Nuestro equipo de béisbol está casi completo. Solo necesitamos un jugador más. No puede oír bien y a veces se pone gruñón si no toma café, pero estoy seguro que no está en una pandilla. De un aficionado de los Yankees a otro, el señor Mendoza me diría si tiene tatuajes, ¿verdad? Señor Mendoza, ¿tiene usted algún tatuaje? Me acerco a preguntarle, porque mi mamá dice, Javier, ayer le diste bien a la pelota, pero te veo nervioso en el campo. Sé que nos falta un jugador, pero ¿te preocupa algo más?, le pregunta. Son esos chicos que andan cerca de la valla. Me dan un poco de miedo, admito. ¿Te dijeron algo?, pregunta el señor Mendoza rápidamente. Mi mamá dice que han estado en la cárcel o que son de una pandilla mala porque tienen tatuajes. Ah, interesante, comenta el señor Mendoza en un tono triste. La semana siguiente mi mamá y yo pasamos caminando cerca a los mismos chicos tatuados en la esquina. Esta vez los miro fijamente. Quiero ver sus tatuajes. ¿Se parecen a los del señor Mendoza? ¿Son de la misma pandilla? ¿Me da algo de dinero? ¿Alguna moneda que le sobre?, pregunta. Mamá niega con la cabeza y seguimos caminando. Le aprieto la mano. Cuando llegamos a la final de la cuadra, corremos hacia la escuela. De tanto correr, entro a la clase sin aliento. El señor Mendoza se acerca apurado. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien, Javier? Están en una pandilla. Han estado en la cárcel, le digo. ¿Qué? ¿Quién está en una pandilla y cómo lo sabes?, pregunta el señor Mendoza. Los chicos malos de la valla tienen tatuajes, gritó, señalándolo hacia el campo de béisbol. El señor Mendoza se sienta en su escritorio. ¿Sabes que no todos los neoyorquinos son aficionados a los Yankees? Yo soy de Nueva York y le voy a los Yankees, exclama Jocelyn. Sí, pero ese es estereotipo, no siempre es cierto, añade el señor Mendoza. A algunos neoyorquinos no le gustan los Yankees. A veces creemos cosas que resultan ser falsas, dice el maestro. ¿Hay algo que creían cierto y resultó ser falso? Yo pensé que mi maestro de ese año sería mujer, pero no lo eres. Y yo pensé que la clase de historia sería aburrida, pero tu clase no es. Yo pensé que los maestros no podían tener tatuajes, pero tú... El señor Mendoza suspira y se sube la manga izquierda. ¿Esto me convierte en una mala persona?, preguntó. No, usted es el maestro, grita Sierra sonriendo. Aquí me añade, usted es gracioso y hasta agradable. Pesawit
dice en tono sarcástico, pero nos grita demasiado. Toda la clase se ríe. Por fin, lo que me pareció ver antes, un tatuaje de una máscara. Compré esta máscara en la isla de Bali, en Indonesia, donde la religión es hindú, dice el señor Mendoza con timidez. La máscara es una representación de la Sarasvati, la diosa hindú de la educación, y me inspira como maestro. Sarasvati es la diosa hindú del conocimiento, la educación, la creatividad y la música. ¿Y de quiénes son esas tres caras?, preguntó mientras observo más de cerca. Son una representación de mis antepasados, que son los taínos, africanos y españoles, afirma el señor Mendoza. Viajé a las profundidades de la selva borneo para hacerme este tatuaje tradicional hecho a mano por los Iban del Sur. Comparte el señor Mendoza emocionado mientras muestra su brazo. Este Bungay Terung, o flor de berenjena de Borneo, representa la búsqueda del conocimiento y la sabiduría a lo largo de la vida. Los tatuajes son importantes para muchas culturas, señala el señor Mendoza. En las Américas se han adoptado como arte, pero forman parte del camino de la vida de una persona, explica el maestro. Pero en mi país la gente con tatuajes hacen cosas malas, dice Jocelyn. Sí, en mi barrio también, añade Deandre. A veces la gente que hace cosas malas utiliza tatuajes para señalar que son parte de un grupo, comparte el maestro. Pero mucha gente se tatúa para expresar cosas importantes en su vida. En algunas culturas los tatuajes muestran el rango de una persona. A veces los tatuajes sirven para protección o representan las creencias de una persona. Lo sabía que el señor Mendoza tenía tatuajes, presume Carlos. Pero él no es como los chicos que asustan a mi mamá, aclaro yo. Oigan, ¿puedo jugar?, dice Jocelyn. Carlos se ríe y dice, ni sabes batear la pelota, tú juegas fútbol, le dice. Ignoró a Carlos y le pasó el bate a Jocelyn. Jocelyn batea y ¡crack! Le da la pelota tan lejos que Carlos tarda 5 minutos a ir a buscarla. Jocelyn y yo nos reímos hasta que Carlos regresa. Por eso es que hay que evitar estereotipos. Encontramos al jugador de béisbol que no hacía falta, dicen. Y ya se acabó este cuento. Gracias por leer conmigo. Hasta luego.